contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en otra entrega más de este espacio de salud pública. Hoy, este espacio que presenta todos los viernes la Facultad Nacional de Salud Pública en asocio con la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. En esta mañana de viernes los acompaña desde la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en la parte técnica en el municipio de Santa Fe de Antioquia, Carlos Mauricio Hernández, en Medellín, Dagoberto Paternina, y en la presentación de este espacio, Carlos González Restrepo. En esta oportunidad vamos a tener la participación del profesor Juan Carlos Quintero Vélez, profesor de la Facultad de Salud Pública Héctor Abad Gómez, y nuestro tema de hoy es precisamente lo que es la zoonosis. Ese es un tema que pues cobra mucha vigencia precisamente por esa relación tan cercana que tenemos con tanto animales de granja como animales de compañía. Precisamente para hablar de todo esto, vamos a tener en este espacio de salud pública hoy a la presencia entonces del profesor Juan Carlos Quintero. Profesor Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días para toda la teleaudiencia, espero se encuentre muy bien. Perfecto, profesor. Empecemos un poco explicando el término zoonosis, de dónde viene, qué es la zoonosis en términos sencillos y prácticos. Pues el término tiene que ver con animales y transmisión. Entonces, la zoonosis son aquellas infecciones que se transmiten de los animales a las personas o de las personas a los animales. Entonces hablo de infección porque no todas las personas que se infectan se enferman. Entonces ya cuando hablamos de una persona que está enferma, ya ese sería el término de zoonosis. En ese sentido, pues hay de todas maneras una larga relación con los animales. El ser humano siempre ha estado vinculado, como lo mencionábamos al principio, con toda la crianza, con los animales de compañía. ¿Se entendía desde cuándo se empieza a entender precisamente este concepto? ¿Desde cuándo se empieza a acuñar este concepto? No, eso tiene mucho origen desde los romanos, desde los griegos, inclusive la civilización india hablaba mucho sobre aquellas infecciones o eventos que se pasaban de las personas a los animales o de los animales a las personas. De hecho, eso tiene que ver mucho con la domesticación de los animales domésticos, valga la redundancia. Mire que la domesticación aparece hace aproximadamente 8.000, 9.000 años y aparece por allá en Asia, por allá en la China, por allá en el Oriente Lejano, donde se empezó a domesticar el cerdo, las aves, las vacas, los equinos o los caballos. Y cuando empezamos a estrechar el vínculo con los animales, fue que se empezaron a presentar los diferentes brotes de enfermedades infecciosas transmitidas por agentes que provenían de los animales. Entonces ese estrecho vínculo fue lo que desencadenó en principio esa presencia de eventos relacionados con zoonosis. Claro, y es que, bueno, en ese sentido, pues también uno lo podría relacionar casi siempre al contrario, como de la relación que siempre el hombre acusando un poco a los otros seres de sus problemas, y a veces se tiende a pensar en esa situación de que siempre el animal es el que infecta al hombre, pero usted nos menciona también que
se produce el contrario. Es común, entonces, se conoce entonces también que los seres humanos también infectan a los animales. Sí, eso, de hecho, eso no era muy explorado, pero recientemente, gracias a las tecnologías diagnósticas que ya tenemos a disposición, se ha venido indagando sobre esa potencial transmisión de agentes patógenos que producen enfermedad de los humanos a los animales. Y es muy frecuente, por ejemplo, para aquellas personas que tienen ocupación en ambientes intrahospitalarios. Esas personas constantemente están colonizadas con agentes infecciosos que posteriormente, al tener mascotas, pueden entrar en contacto con aquellas mascotas. Entonces, esos patógenos van a pasar de los humanos a las mascotas y luego se mantienen por largos periodos en las mascotas, siendo una fuente de infección para otras personas, otros seres humanos. Entonces, eso ya se ha venido indagando mucho a la hora de la zoonosis, de acuerdo a los grupos de exposición. Entonces nosotros tenemos varios grupos de exposición. Por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura están constantemente en contacto, ya sea con fuentes contaminadas o con los mismos animales domésticos que pueden tener infecciones que nos pueden transmitir dichas infecciones. También las que están, por ejemplo, en la manufactura o de productos animales, los que están destinados a trabajar en la industria cárnica, en la industria láctea, los que están, por ejemplo, trabajando en clínica o en laboratorios, como les acabo de decir. Los mismos epidemiólogos que trabajamos con enfermedades infecciosas estamos constantemente expuestos a aquellos agentes que son potencialmente patógenos. Entonces hay un sinnúmero de grupos, según la ocupación, que puede desencadenar que los seres humanos presenten estos eventos relacionados con zoonosis. Contémosle a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, las características, los tipos de zoonosis que existen, que están identificadas, o tratando de hacer una clasificación. Hay muchos tipos de clasificación dentro de la zoonosis. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de agentes infecciosos, hay grandes grupos. Están los grupos que son causados por virus, como por ejemplo la influenza o la gripa, por bacterias. Por ejemplo, tenemos el rickettsiosis, que es un evento muy presente o de pronto muy estudiado en el Urabá antioqueño. Estarían, por ejemplo, las de origen parasitario. Hay mucho, está por ejemplo la leishmaniasis, está por ejemplo la enfermedad de Chagas. La misma malaria tuvo un origen en los animales. Hoy en día sabemos que hay una malaria que se puede transmitir de los monos al mosquito y del mosquito al humano. Y también estarían, por ejemplo, los hongos. Hay ciertos hongos que tienen las mascotas que nos pueden transmitir y nos pueden producir problemas de piel. Pero también hay una clasificación que puede ser de acuerdo a lo que nosotros conocemos como el ciclo epidemiológico o el ciclo de infección. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una zoonosis que sea transmitida a partir de la mordedura de un mamífero, un canino, un felino, que podemos hablar como ejemplo, la rabia. Pero también hay otras que desafortunadamente no han desaparecido, y es lo que conocemos como teniasis, que son parásitos que nos transmiten ciertos hospederos, en este caso los cerdos, que producen un ciclo muy complejo de infección y que han sido catalogados como eventos bastante graves porque nos pueden presentar problemas en músculo, en cerebro,
en el intestino, etcétera. Y hay otras que, por ejemplo, nosotros podemos hablar de las ETBs, enfermedades transmitidas por vectores. Entonces ahí entraría, por ejemplo, la leishmaniasis, que nos transmite, ya es una mosca que se conoce como pito en ciertos lugares de Colombia, pero es del género Lopsomia. Pero también hay otras que transmiten las garrapatas, los zancudos, los triatominos, que pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Entonces hay varias maneras de clasificar la zoonosis. Entonces, sabiendo todo esto, pues de alguna manera tenemos como ese constante riesgo, y ahí es donde toca aplicar como todos los mecanismos de precaución, de higiene, de manejo adecuado, de todos los que trabajan cercanos a los animales. Ahí entonces ese conocimiento suficiente, ¿hay alguna posibilidad de saber si se han aplicado las distintas maneras de prevención? Ahí cómo se está trabajando esa parte de la prevención y de la información alrededor de esto, porque muchas veces se generan malas noticias o falsas informaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo va en este siglo XXI y ya finalizando este 2024 esa situación del conocimiento de estas zoonosis? Sí, no, aproximadamente 3 de cada 5 enfermedades infecciosas son de origen animal. Desafortunadamente, los eventos que están relacionados con zoonosis son los más desatendidos. O sea, a menudo hablamos de enfermedades bastante graves, como por ejemplo la rabia. La rabia en Colombia ha sido una enfermedad que se le ha dado mucha promoción y mucho control a través de la vacunación de los animales domésticos. Sin embargo, debemos de reconocer que no solo existen los eventos zoonóticos relacionados con rabia, sino que existen muchos más. Y en ese sentido, dependiendo de la manera como se transmiten esos eventos zoonóticos, es que nosotros podemos instaurar las medidas de control o de prevención. Por ejemplo, si estamos hablando de enfermedades o de infecciones que son transmitidas por vectores, la manera de controlarlas sería a través del control de los vectores, o la manera de impedir que aquellos vectores nos infesten o nos piquen. Por ejemplo, si estamos hablando de zoonosis que se puede transmitir a través del contacto o el consumo de alimentos contaminados o de superficies contaminadas, hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros, inclusive antes de la pandemia del COVID, nosotros no teníamos una medida de control, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el uso de guantes cuando estamos en contactos con animales domésticos o estamos trabajando con algún proceso que intervenga animales. Por ejemplo, si nosotros vamos de paseo y nos vamos a bañar a un río y posteriormente 1, 2, 3 días o inclusive hasta 12, 15 días después empezamos con signos y síntomas de algún proceso febril, ahí tenemos que empezar a reconocer cuáles fueron aquellas condiciones que nos pudieron haber llevado a tener un proceso de enfermedad. Y eso nos sirve mucho, sobre todo a los médicos, a los epidemiólogos o los salubristas, para poder atender esos casos y poder confirmarlos, entre comillas, para finalmente tratarlos y poderles salvar la vida. ¿Por qué? Porque estos eventos zoonóticos son muy letales si no se tratan oportunamente. Si nosotros empezamos a pensar en eventos que son mucho más frecuentes, que producen síndrome febril, y dejamos de pensar en los eventos zoonóticos, desafortunadamente podemos cursar con desenlaces fatales.
o letales. Entonces, las medidas tienen que ver sobre todo con las maneras en que se transmiten estas infecciones. Ahí sería el foco de la prevención y del control. Perfecto. En la vida cotidiana, en la vida diaria, sí, usted lo mencionaba, es muy común estas campañas que se han hecho contra la rabia. Es casi que desde niños venimos escuchando ese tipo de campañas y constantemente se habla de ellas y bueno, usted nos acaba de mencionar que hay muchas formas, otras maneras de adquirir otro tipo de enfermedades y de pronto se le ha prestado ya demasiada atención a esta y se descuidan otras campañas en ese sentido. Podríamos mencionar de pronto en este momento cuáles los primeros animales que están generando esa zoonosis en nuestro medio. Pues en primer lugar, si hablamos a nivel mundial, los más incriminados o el grupo de animales más incriminados en brotes de enfermedades infecciosas, inclusive cuando hablamos el término emergente, o sea, que es nuevo, a uno se le viene a la cabeza inclusive el origen hasta donde sabemos del SARS-CoV-2 que produjo la pandemia del COVID, que fueron muy probablemente los murciélagos. Entonces ahí estaría como un gran grupo de un grupo de mamíferos, perdón, valga la redundancia, que pueden mantener ciertos agentes infecciosos en una región determinada. Otro gran grupo importante son los roedores. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en Medellín y que en ciertas regiones de Medellín hay veces no se dispone adecuadamente las basuras, esto hace que los roedores aumenten su número, aumenten su población y como consecuencia se den mayor exposición con este tipo de animales y mayor probabilidad de transmisión de agentes infecciosos. Hay otro grupo importante que sería, por ejemplo, el ganado bovino o las vacas o los toros que hay en diferentes regiones, inclusive de Antioquia. Estarían también los felinos o los gatos. Los caninos también nos pueden transmitir infecciones si no los tenemos adecuadamente. Recordemos que los animales domésticos también cuentan con un protocolo de vacunación, de desparasitación. Si nosotros decidimos tener animales domésticos en nuestra casa o en nuestra vivienda, nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien cuáles son esos protocolos que ellos deben de tener para tenerlos saludables y mantener a cero la probabilidad de transmisión de agentes infecciosos. Entonces hay que contar con diferentes condiciones para prevenir que esto suceda. También hay muchas otras especies que pueden ser consideradas como exóticas, como por ejemplo los cuis, los conejos u otras especies que pueden entrar en estrecho contacto con los seres humanos y poder desencadenar proceso de enfermedad. Profesor Juan Carlos, en ese orden de ideas, pues usted mencionaba pues esta lista de enfermedades y sigo con el concepto de lo que uno cotidianamente escucha y percibe. Y bueno, cuando se trata de zoonosis, uno inmediatamente se imagina ese contacto directo, es decir, que lo mordió, que lo picó, pero también empiezo a percibir que también la higiene, digamos, de los entornos, por ejemplo, donde hay excrementos de animales, de las mismas residuos que ellos dejan, también producen zoonosis, es decir, que si no se tienen medidas de higiene con respecto a, digamos, al cuidado de mascotas, con respecto a los excrementos, también nos pueden producir enfermedades. Sí, claro que sí, hay muchas maneras que los animales, inclusive nosotros, podemos eliminar los agentes patógenos.
Entonces los podemos eliminar a través de la orina, los podemos eliminar a través de la saliva, los podemos eliminar a través de las heces. Entonces todos los fluidos corporales, tanto de las personas como de los animales, pueden ser potencial fuente de infección a otros individuos. Entonces el hecho de mantener limpios los lugares donde los animales destinan para eliminar sus necesidades es demasiado crucial para poder impedir que esto suceda. Hay una enfermedad que tiene que ver con la eliminación por vía urinaria y es la que se conoce como leptospirosis, o en algunas regiones la reconocen como la enfermedad de las ratas, y es precisamente porque las ratas cuando orinan contaminan las superficies. Entonces pueden contaminar una superficie, pueden contaminar alimentos, pueden contaminar el agua. Entonces en aquellas regiones donde por motivos económicos, políticos, no hay una adecuada disposición de basura, no hay acueductos, no hay alcantarillado, es donde esto que les acabo de informar aumenta la probabilidad de transmisión. Entonces mire que el consumir agua no potable aumenta la transmisión, no solo de leptospira, como le acabo de decir, sino de otro tipo, por ejemplo, parásitos gastrointestinales de origen animal. Entonces, hay muchas maneras de que se eliminen y entrar en contacto con estos agentes infecciosos. Hablemos del hogar, digamos las cucarachas, los ácaros, en fin, ¿qué transmiten estos animalitos que también proliferan por la falta de una higiene adecuada? Pues eso sí es las cucarachas pues no es un tema que yo haya estudiado a profundidad. Todos los insectos, y tanto nosotros tenemos inclusive más agentes bacterianos que células en el cuerpo. Muchas de esas bacterias pueden ser benéficas, son necesarias para poder sobrevivir. Lo mismo tienen los animales. Entonces, por ejemplo, recientemente pues he leído que las cucarachas son insectos muy limpios. O sea, son animales que se preocupan por una limpieza. De hecho, dicen que hasta nos tienen asco y temor. Entonces, las cucarachas, pues, eventualmente pueden en sus patas llevar agentes infecciosos. Al entrar en contacto con comida, pues eso nos puede producir algún tipo de enfermedad, pero no es lo frecuente. Si nosotros tenemos ambientes infestados con cucarachas, son ambientes porque hemos dejado que eso suceda. O sea, dejamos una mala disposición de basura, tenemos residuos permanentemente, no disponemos bien de los residuos orgánicos, etcétera, etcétera. Pero el foco de atención en la zoonosis es lo menos frecuente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una casa infestada con garrapatas, entonces yo preguntaría, ¿quién ha tenido una casa infestada por garrapatas? Entonces ahí es cuando empieza a crearse signos de alarma. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó una casa infestada por garrapatas? O una casa infestada por pulgas. O una casa con excesivo número de mosquitos en su interior. Ahí están pasando ciertas condiciones que obviamente están llevando a que existan esos animales y ya hayan tenido un hábitat propicio para aumentar el número. Entonces vuelvo y lo repito, por ejemplo, para el ejemplo de las garrapatas, es necesario tener un buen plan de desparasitación en nuestras mascotas. Eso es necesario. Y más para las mascotas que están en un ambiente más rural que urbano, sin descartar que en los ambientes urbanos también existan potenciales infestaciones por garrapatas en nuestras mascotas, pero frecuentemente hay que revisarlos,
hay que bañarlos, hay que hacer un plan de desparasitación mínimo cada 4 o 6 meses. Entonces, teniendo esas medidas de control, nosotros vamos a impedir que esto suceda. Y esto es bastante crucial a tenerlo en cuenta. Muchas veces las percepciones de riesgo que tienen las personas hace que ocurran en ciertos ambientes determinados transmisiones de infecciones. Entonces eso es importante y ahí es donde está el llamado de atención desde la salud pública, tratar de promocionar este tipo de eventos para posteriormente pensar en medidas de prevención y de control. Bueno, eso en cuanto a animales, digamos, tipo insectos y bueno, la reputación entonces de las cucarachas sale un poquito aquí en limpio, por llamarlo de alguna forma. Sí. Sí, bueno, en ese ámbito entonces, escalando un poco la cercanía que ya se tienen con ciertos animales, ha habido una proliferación en este momento de de animales como perros y gatos en los hogares, donde ya cohabitan hasta 2, 3, 4, ya sea perros o gatos en una misma habitación, o sea que hay una gran proliferación de estos animales en los apartamentos pequeños. Y hay una relación muy íntima con ellos, casi que lo que tanto se habla de la humanización de las mascotas. En ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que se tienen, digamos, al estar en contacto con ellos? Porque casi que hay contactos físicos, casi de besos o de abrazos con estos animales y no se tiene a veces esa suficiente precaución o excesos de demostración de afecto entre ambas especies. ¿Cómo se trabaja esto y cuáles son esos riesgos que se tienen al tener estos contactos tan cercanos con perros y gatos? Sí, claro, eso es un riesgo inminente, siempre lo va a haber. ¿Por qué? Porque no son las mismas especies de microorganismos que están, por ejemplo, en un canino o en un perro, comparado con las especies de microorganismos que tenemos nosotros. Entonces siempre va a haber un riesgo. ¿Cómo poder disminuir ese riesgo? Ese riesgo se disminuye con las medidas de control. O sea, por ejemplo, si yo mantengo un canino bien alimentado, con todo el protocolo de vacunas, tanto los refuerzos, las vacunas cada año, ojalá, bien desparasitado contra parásitos internos y contra parásitos externos, específicamente garrapatas, pulgas y ácaros. Si yo mantengo una mascota así, pues voy a disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de nuestras mascotas a las personas, sin decir que el riesgo es cero, porque siempre va a haber un riesgo. ¿De qué depende también eso? También depende de nuestra inmunidad. Por ejemplo, nosotros también tenemos defensas, nosotros también necesitamos entrar en exposición con los microorganismos para poder tener un sistema inmune o las defensas bastante dispuestas como para combatir potenciales infecciones. Entonces, una cosa que puede aumentar esa transmisión es cuando nosotros abusamos en el tratamiento de nuestras mascotas. Y es muy frecuente, por ejemplo, cuando nuestros perritos o perritas se nos enferman. Van al médico veterinario y resulta que se trataba de una infección bacteriana. Como consecuencia de ello, le recetaron antibióticos. Entonces, en ese momento, el antibiótico fue efectivo. Tuvo sus días con la terapia antibiótica, el perrito se sanó. Pero es muy frecuente que cada vez que el perro vuelve y se enferma, por ejemplo,
asumimos que es la misma infección y empezamos a abusar del uso de los antibióticos. Entonces, cada vez que vemos el perrito o el gatico, o inclusive en algunas regiones como teniendo equinos o vacas, abusamos del uso de los antibióticos. Y eso en su momento puede no producir nada, pero lo que estamos haciendo es que generamos resistencia en los microorganismos y posteriormente esa resistencia en los microorganismos se va a ver reflejado en problemas en las personas. Entonces es muy característico eso, yo diría que en todas las regiones, y es que lo ideal es que cada vez que nosotros tengamos problemas en nuestras mascotas, consultemos con los médicos veterinarios, así como consultamos con los médicos, así como tenemos en cuenta la visión de la microbiología, de la enfermería, de la epidemiología y la salud pública. Entonces, disminuir los riesgos se puede, pero no quiere decir que eso no esté frecuente. Por ejemplo, cuando nosotros habitamos con personas de edades extremas, muy jóvenes, o personas adultas mayores, ellas por su sistema inmune van a estar más inmunodispuestos a contraer infecciones. Entonces, depende de muchas características y el llamado de atención es, si vamos a convivir con animales domésticos, tengámoslos muy bien, nutricionalmente y con su sistema de salud lo más adecuado posible, que en este caso pues es un sistema de salud privado porque nosotros somos los que pagamos para poder tener una adecuada atención. Estamos al aire en Salud Pública hoy conversando con Juan Carlos Quintero Vélez, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, y estamos en este espacio de la emisora cultural que se transmite los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos. Todos los miércoles te espera un viaje. Un nuevo destino para conocer y explorar el universo aeroespacial. Ventana al espacio. Miércoles a las 11 de la mañana por la emisora cultural Universidad de Antioquia. La educación alimentaria es la clave para transformar tu bienestar. Nutripedia, cada miércoles a las 4 de la tarde. La educación alimentaria es la clave para transformar tu bienestar. Nutripedia es el programa de la emisora cultural Universidad de Antioquia y la Escuela de Nutrición y Dietética para llevar una vida saludable. Todos los miércoles a las 4 de la tarde, descubre temas de interés, consejos de especialistas y muchísimo más. Todo con un enfoque académico pensado especialmente para las comunidades. Nutripedia. Estamos al aire en este espacio de Salud Pública hoy, esta realización de la Facultad Nacional de Salud Pública y la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Nos escuchan en las distintas subregiones del departamento a través de nuestras frecuencias FM. En la ciudad de Medellín, 1410 amplitud modulada. Hoy estamos conversando de zoonosis con Juan Carlos Quintero Vélez, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, y bueno, nos ha ilustrado de manera muy didáctica y muy convincente todos estos aspectos que tienen que ver con esa transmisión que puede haber de distintas enfermedades desde los animales hacia los seres humanos, y bueno, hay que prevenir, hay que estar alertas, y precisamente, profesor Juan Carlos, a eso apunta mi siguiente inquietud. Entonces, ¿qué hacer? Ya sabiendo que esa convivencia con los animales es productiva para todos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué recomienda usted y todo este trabajo investigativo que ha realizado la Facultad de Salud Pública con respecto a estos temas de la prevención? Bueno, como venía diciendo,
es importante cuando vamos a convivir con animales, tener un conocimiento previo de qué especie de animal con la que vamos a convivir. Cada uno de ellos va a tener un protocolo diferente sanitario. O sea, cada uno de ellos va a tener un protocolo de vacunación que no va a ser el mismo. Eso hay que conocerlo de antemano. También es necesario conocer sobre su nutrición, cuáles van a ser los requerimientos nutricionales que tiene cada una de las especies para poder tener animales sanos y poder de una u otra manera impedir que esas infecciones que estén aquejando a los animales domésticos se transmitan a las personas. Otra cosa muy importante es muchas veces las condiciones en que tenemos a nuestras mascotas. Ustedes saben muy bien que el estrés, tanto en las personas como en los animales, genera problemas de salud. Y no solo de comportamiento o salud mental para las personas, sino problemas de salud sistémicos. Un perrito que esté bien estresado porque no lo sacan a la calle, porque lo mantienen encerrado, porque lo tienen amarrado, es un perrito que tiene más probabilidad de adquirir infecciones. Y como consecuencia tiene mayor probabilidad de transmitir dichas infecciones a las personas. Entonces tener los perros y nuestras mascotas desde un ámbito tanto ambiental como físico y un equilibrio de comportamiento, eso disminuye radicalmente la probabilidad de que ocurran este tipo de eventos. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública hemos venido trabajando con unos proyectos de investigación en los cuales intervienen diversas disciplinas del área de la salud, porque este tipo de eventos en salud van a estar muy relacionados con lo que hoy en día se conoce como una sola salud, o una salud en la cual está interactuando la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Nosotros no podemos dejar de lado la salud ambiental. Por ejemplo, ¿por qué aumentó en cierto barrio de Medellín o en cierta comuna la población de roedores? Algo tuvo que haber pasado. Y en ese sentido tiene que haber un componente ambiental. Y eso es lo que habría que averiguar. ¿Por qué aumentó la población de ciertos mamíferos o ciertos roedores silvestres en cierta región particular? Eso no pasa de la noche a la mañana. Siempre tiene que haber algún desencadenante que tenga que ver con el ambiente. Entonces, por eso es necesario también tener una mirada holística a lo que está pasando en el ambiente. Perfecto, sí, y es que el asunto de la población de ratas siempre y de roedores está pues intrínsecamente ligado a todo lo que es el crecimiento de las ciudades, o de alguna manera está siempre ahí cuando hay exceso de basura. Volvamos a reiterar un poco qué medidas de prevención se tienen que tener con respecto a esto del incremento de roedores, de ratas, y precisamente reiterar también qué enfermedades transmiten. Bueno, en ciertas ciudades, a mí me parece muy bien lo que se están haciendo en ciertos municipios, incluyendo el municipio de Medellín, que es tratar de generar como un tipo de penalización a las personas que están sacando la basura en los días donde no pasa el carro de las basuras. Porque es que mantener la basura por días en las esquinas o en donde se esté disponiendo para estas basuras, lo que está haciendo es que existe una permanencia de materia orgánica
la cual es fuente alimenticia para los roedores. Eso por un lado. ¿Qué pasa si un animal, si un roedor, en este caso son mamíferos, va a tener una buena fuente alimenticia permanentemente? Pues va a tener una mejor sobrevida y va a tener una mayor capacidad de reproducirse. Y los roedores son conocidos porque van a tener muchas generaciones en poco tiempo. Entonces van a aumentar en número. Entonces esa disposición de basuras debe de ser lo más adecuada posible. Eso por un lado. Y lo segundo es el uso de contenedores. Porque es que resulta que cuando nosotros sacamos la basura a la calle, la sacamos en bolsa. Eso no es una barrera para que un roedor llegue, la rompa, consuma lo que tenga que consumir y vuelve y se va para la madriguera. En cambio, si la tenemos en contenedores, ese sí va a ser una barrera efectiva para que el roedor tenga una disposición de alimentos. Entonces eso es una preocupación que de hecho ha existido en los diferentes municipios porque se aumenta el número de roedores. Y eso también está relacionado al aumento de restaurantes. Para nadie es un secreto que el número de restaurantes en los diferentes municipios ha aumentado. Pero pues esto no quiere decir que la culpa sea de ellos, simplemente es que cuando se tenga disposición de basuras de origen de los restaurantes se haga lo más adecuado posible. Y eso ya es una función que van a tener los diferentes secretarios de salud en cada uno de sus municipios. Ahora bien, una de las infecciones más frecuentes que pueden transmitir los roedores es la que les hablaba, la que en algunas regiones de Antioquia le conocen como la enfermedad de las ratas, o en salud pública, epidemiología, en un ambiente biomédico, la conocemos como leptospirosis. Es un nombre bastante raro, pero es una bacteria que se elimina por la orina de las ratas, y las ratas, porque cuando están ya en contacto, están colonizando diversos ambientes, pues ellos entran inclusive en contacto en las bodegas, en nuestra cocina, en el baño, en el peredomicilio. Entonces ahí ellas constantemente están defecando y orinando, y ahí es cuando vamos a entrar en contacto con alguna fuente contaminada. De hecho, en Medellín se presentan casos de esta enfermedad, y el Urabá antioqueño en este momento es donde estamos llevando a cabo un proyecto de investigación relacionado con este evento de salud. Precisamente, coméntenos alrededor de estas actividades que realiza la Facultad Nacional de Salud Pública en esta zona del departamento, que nos escuchan en nuestra frecuencia 102.3 en FM, allá en el municipio de Turbo. Claro que sí. La Facultad Nacional de Salud Pública, en conjunto con otras dependencias de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Agrarias, estamos realizando un trabajo que podría llamarse interdisciplinario, donde hay diversas disciplinas. Ahí podemos trabajar médicos veterinarios, biólogos, microbiólogos, GESIS o gerentes en sistemas de información en salud, entre otras profesiones, para abordar una problemática que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo, sobre todo en las zonas rurales del Urabá antioqueño, sin desconocer que también hay transmisión en zonas urbanas. Pero en este caso nuestro foco son los ganaderos, o como por decir, las fincas ganaderas donde se esté explotando el ganado vacuno para destino de producción de carne. Allí en esos hatos ganaderos nosotros estamos realizando una investigación que está evaluando la infección en las vacas, en los caninos o los perritos que siempre habitan en las fincas,
y en las personas que trabajan constantemente con los animales domésticos. Adicionalmente, estamos también teniendo en cuenta el grupo familiar de las personas que trabajan con los animales domésticos. Y finalmente, estamos haciendo una valoración en el medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente estamos evaluando si las aguas que se destinan para consumo humano o para consumo animal están contaminadas. Si los suelos alrededor de las lagunas, fangosos o suelos lodosos están contaminados. Y estamos haciendo una metodología bastante interesante que está siendo pionera en la facultad, que es el uso de drones, de vuelo con drones para la captura de imágenes o de fotos de toda la finca. Y eso construye un mapa, una especie de mapa, para poder evaluar cómo está la composición vegetal en toda esa granja, o cómo está, si está muy fragmentada o si está muy conectada, porque eso tiene que ver con la presencia, ausencia de fauna silvestre. Y resulta y sucede que la fauna silvestre interviene en este ciclo de infección que les estoy diciendo. Entonces es un proceso de infección bastante complejo. Interviene la fauna silvestre, los animales domésticos, las personas y el medio ambiente. Entonces es lo que finalmente conocemos como un enfoque de una sola salud. Y eso es lo que en este momento estamos tratando de abordar en este proyecto de investigación. Interesante entonces estar muy pendientes de estas actividades. Va a haber un congreso, una actividad que va a realizar la Facultad Nacional de Salud Pública con énfasis en este tema de la zoonosis. Claro que sí, esta es una buena oportunidad para invitarlos a un simposio de zoonosis que se va a realizar el miércoles 18 de septiembre a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Obviamente con recesos, con momentos para poder dialogar con el público. Es un evento libre, o sea, ustedes se pueden inscribir. Si no tienen la información, pues desde la educación continua de la facultad pueden adquirir la información para poderse inscribir al simposio. El evento va a ser híbrido, o sea, va a ser presencial en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública y va a tener también un enlace de conexión para que no se pierdan esta posibilidad de poder interactuar con diferentes investigadores, profesionales, profesores de diferentes instituciones del área metropolitana. Nos va a acompañar inclusive un representante del Ministerio de Salud. Nos van a acompañar desde el ICA, que nos van a hablar de diferentes eventos relacionados con zoonosis. No solo los que le he venido diciendo acá en este programa radial, sino otros más, otros que también van a ser bastante interesantes a la hora de conocerlos. Ahí queda entonces esa invitación. Finalmente vamos ya redondeando y se va terminando este espacio donde hemos hablado precisamente con el profesor Juan Carlos Quintero Vélez sobre zoonosis. Recuérdenos un poco todas esas medidas de precaución, tanto en el hogar como en la finca. Bueno, pues las medidas de prevención dependen sobre todo de lo que queremos prevenir, de qué agente infeccioso es el que queremos prevenir, pero en general, una buena disposición de basuras, el consumo de aguas debe de ser potable, o por lo menos hervir el agua. No podemos estar tomando agua en los arroyos, agua por ahí de dudosa procedencia. El consumo de alimentos, ojalá lo más adecuado posible, o sea, la cocción de los alimentos es crucial. El lavado de manos antes de preparar alimentos.
el ambiente en nuestros hogares. En el peridomicilio, si estamos hablando de un ambiente rural, lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque eso va a prevenir o va a disminuir la probabilidad de que tengamos visitantes de otras, hablo de visitantes como por ejemplo roedores, que pueden ser los roedores que conviven frecuentemente con nosotros o roedores silvestres. Importantísimo, si tenemos animales domésticos, no se les olvide una buena nutrición, un buen control a partir o prevención de infecciones a partir de los programas de vacunación. Indispensable si es en áreas rurales, el control de la rabia a partir de la vacunación, eso es crucial. ¿Qué otras medidas? Por ejemplo, para las personas que trabajan en ambientes abiertos, los ganaderos, los jornaleros, los agricultores, ojalá siempre trabajar, es muy frecuente y eso es algo que nosotros decimos cuando hablamos de infestación, potenciales infestaciones por garrapatas. Ojalá trabajar con ropa clara, la más clara posible, para poder observar aquellos accidentes donde se nos pegue alguna garrapata, la podamos observar fácilmente. Y también cada vez que regresemos a la casa, revisarnos muy bien, porque es que las garrapatas transmiten infecciones bastante complejas y letales, y nosotros no nos damos cuenta cuando nos infestan. Nosotros podemos tener garrapatas durante días y no nos hemos dado cuenta. Es muy diferente a cuando nos pica un mosquito. Entonces, el uso de ropa clara, el uso de ropa, por ejemplo, manga larga, pantalones largos, eso previene tanto la picadura de mosquitos como la potencial infestación por garrapatas. Y finalmente, el uso de repelentes. El uso de repelentes puede servir para la picadura de insectos como la infestación por garrapatas. Entonces, eso es algo que podría resumir estas medidas, pero pueden haber muchas más, porque es que los eventos relacionados con zoonosis son muchos y cada uno de ellos va a tener una medida de control y de prevención adecuada. Profesor Juan Carlos, antes de finalizar, lo invito a usted y a todos los oyentes precisamente a escuchar de este espacio de salud pública hoy, una de las secciones que hemos preparado con respecto a todo lo que es la terminología que se utiliza en salud pública. Glosario Salubista, donde cada palabra es una llave que abre la puerta a un mundo de conocimientos, porque entender es el primer paso para actuar. Hoy, en el concepto salubrista, hablamos de la promoción de la salud. Este es un conjunto de actividades que abarcan el fomento de estilos de vida y de otros factores sociales, económicos, ambientales y personales que favorecen la salud, no solo para protegerla, sino para incrementarla tanto a nivel individual como colectivo. Este concepto fue tomado del libro Conceptos de Salud Pública y Estrategias Preventivas de Miguel Ángel Martínez González del 2023. Camila García. Glosario Salubista, donde cada palabra es una llave que abre la puerta a un mundo de conocimientos, porque entender es el primer paso para actuar. Camila García entonces nos presentaba esta sección desde la Facultad de Salud Pública y de esta forma estamos llegando al final de este espacio hoy en este día viernes. Profesor Juan Carlos Quintero Vélez, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, hoy el tema zoonosis. Muchas gracias, profesor, y por acá lo tendremos nuevamente seguramente en otro espacio. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaré atento a cualquier otra invitación. Perfecto. Camila García, desde la Facultad de Salud Pública, en la coordinación de este espacio.
También nos acompañó hoy en los estudios de la emisora cultural Dagoberto Paternina y Carlos Mauricio Hernández desde Santa Fe de Antioquia. ¿Quién les habla? Carlos González los invita para que continúen en nuestra programación y los esperamos en una próxima entrega de Salud Pública hoy el próximo viernes a las 10 de la mañana. Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos.